esta mañana que levante sus manos y le diga: aquí estoy, Señor. Conmigo puedes contar, Señor. Conmigo puedes contar, Señor. Aquí estoy. Haz lo que quieras en mí. Mi familia también. Vamos, dile. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de mí. Vamos, dile. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel, díselo. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Queremos serte fieles, Señor. Fieles al llamado que nos has dado. Fieles a tu palabra. Fieles a tu voluntad, Dios. Haz de mí lo que tú quieras, Rey. Haz de mí lo que tú quieras. Oh, sí. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. ¿Eres tú la vid verdadera? Eres tú la vid verdadera. Yo el pámpano soy, Señor. Quiero permanecer injertado en ti y a mi Dios poder glorificar. Vamos, dile, toma mi vida. Toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. No, yo quiero serte fiel a ti, oh Dios. Toma mi vida, toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras, quiero ser fiel. Vamos, que se oiga tu voz otra vez.
mi vida. Toma mi vida. Toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Toma mi vida. Toma mi ser. Haz de mí lo que tú quieras. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Oh, sí. Quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel a ti, Señor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar esta mañana reunidos con el propósito de estar en su presencia en esta vida devocional y poder ser edificados conforme a la voluntad de Dios. Y pues que Él siga tomando nuestras vidas y nos ayude, ¿verdad? Nos enseñe a ser fieles a su palabra, obedientes a Él, que eso es lo que más le agrada al Señor. Y bueno, pues esta mañana vamos a continuar con nuestra enseñanza del libro de los Proverbios, pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y vamos a pedirle a Dios que nos esté ayudando con este tema que hoy vamos a tocar, que es muy importante también para nuestras vidas. Vamos a orar, acompáñenme a orar, por favor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por ese amor tan grande que tú nos muestras, por tu misericordia, tu compasión, tu justicia, tu bondad, tu fidelidad, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has enseñado un camino más excelente, que es el camino de, Señor, a la cruz. Y necesitamos aprender a serte fieles en este caminar, correr la carrera conforme a las reglas, y que tú, Señor, sigas obrando en nuestra a ti esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, que estés obrando en nuestros corazones el día de hoy, para que podamos nosotros presentarnos delante de ti como obreros aprobados, que no tengan de qué avergonzarse, sino que usemos bien la palabra de verdad en este día. Ayúdanos, danos de tu gracia y de tu misericordia, Señor, para este día y para esta vida que tú nos prestas. Te amamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema de esta mañana se llama el camino de la diligencia. Así se llama el tema. Y vamos a Proverbios 12:9, por favor. Del 12:9 al 14. Estos versículos hablan sobre la diligencia en varios aspectos de nuestra vida. Y dice ahí: más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento.
Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos, ¿verdad? Hasta ahí vamos a tocar el tema de el camino de la diligencia, y vamos con el proverbio versículo 12:9. Más vale despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. ¿A qué nos está haciendo referencia este proverbio? Que, hermanos, es mejor ser una persona común, con sirvientes, que darse aires de grandeza y no tener para comer. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque el despreciado que tiene servidores, hermano, está abastecido no solo de lo necesario, sino también de lo conveniente. Y no solo se alimenta de bien, ejecuta las tareas humildemente y suele encomendar a sus criados. Y eso es bien importante. Hay gente que pues ni se le toma en cuenta, pero tiene servidores y tiene lo necesario para alimentar a su familia, y hasta incluso también tiene gente que le sirve, y como él ejecuta humildemente las tareas, también él humildemente le encomienda a sus criados hacer esas tareas que él requiere la ayuda de sus criados. Pero aquí se dan cuenta que más vale el despreciado que tiene servidores. ¿Por qué? Porque el principio es que este despreciado que tiene servidores ha aprendido a ser diligente en esa actitud de humildad. Que el que se jacta y carece de pan, el que se jacta nos muestra otra actitud, ¿verdad? Pero miren, antes de ver al que se jacta, vamos a terminar con el que dice Proverbios que más vale despreciado que tiene servidores. Ya vimos que sí, muchos lo desprecian, y principalmente los que son jactanciosos desprecian a esas personas, ¿verdad? Que tiene servidores, o sea, una persona común con sirvientes. Los que se jactan desprecian a ellos. Pero la Biblia es clara, miren, dice ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y es verdad, hermanos, hay gente, yo conozco gente que tiene su trabajo, tiene una carrera y pues gana, digamos, bien, pero te digo algo, al final de cuentas viven hasta solos y rodeados de temores, de angustias, y como dicen, ¿no? Pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Estos ricos, pues sí, a lo mejor pretenden en su esfuerzo tener cosas materiales y todo, pero al final de cuentas viven solos, terminan algunos hasta amargándose, resintiéndose de la vida o resintiéndose de la gente. No toleran los errores de otros. Se vuelven jactanciosos, orgullosos, se jactan de sus logros, de lo que ellos han vivido, han paseado, y cosas de este mundo, nada más. Pero la Biblia dice que hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿A qué habla esta pobreza? A esa actitud de humildad, de que busca siempre el bien de su familia y de los demás. ¿Y sabes qué riquezas tiene? Muchísimas. Muchísimas riquezas tiene esa persona delante de los ojos de Dios. Es bendecido y es bienaventurado. ¿Por qué? Porque reconoce su condición y su actitud y que depende de Dios totalmente.
y entonces es sumamente favorecido y la gracia divina de Dios está sobre su vida, porque aprende los principios de Dios y Dios lo honra. Y también la gente cuando lo ve, aunque dice, pues es pobre, pero mira, tiene muchas riquezas espirituales, tiene buenos consejos. O sea, la gente busca la manera de acercarse a él para pedir un consejo y pues tratan de aprender de esas personas. Y por eso te digo, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, ¿no? Y esto habla de la actitud del corazón, hermanos, de que algunos son orgullosos y otros son humildes. Pero Dios es quien siempre nos quiere llevar al orden. Nos está poniendo estos contrastes. ¿Por qué? Porque miren, el que es diligente, ¿sí?, en trabajar con los principios, con conocer a Dios y sus principios para aplicarlos en su vida, aunque sea pobre materialmente, ¿qué crees? Viene a ser rico. Pero el que tiene riquezas y no quiere trabajar, no quiere ser diligente en conocer a Dios y sus principios para aplicarlos en su vida, no, pues está envanecido, se jacta de lo que tiene materialmente. Y ahí es donde deja ver su orgullo y su soberbia. Pero Dios, esto nos está poniendo este contraste porque quiere que nosotros observemos el camino de la diligencia hacia la humildad. Jesús mismo lo dijo, aprender de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Tomen con mi yugo, que es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. ¿Y qué sucede? Ahí aprendemos lo que es verdaderamente ser pobre terrenalmente o materialmente, pero rico espiritualmente. Y principalmente te vuelves un pobre en espíritu, porque Dios te puede dar bienes materiales, pero puedes permanecer siendo pobre en espíritu. Y sabes administrar bien todos esos bienes materiales que Dios te ha puesto en tus manos. Sabes que Dios te añade más para repartir más, para repartir con liberalidad a donde Dios te pone que lo hagas. Y ahí vienes a ser un pobre rico espiritualmente. Aunque tengas bienes materiales, pero tu principio es que la humildad. No te mueves de ese fundamento, eres diligente en ese fundamento. Dios me está permitiendo que llegue más allá de lo necesitado. Señor, voy a orar, tú dime, ¿dónde quieres que siembre esto? ¿Para quién es, Señor? Ayúdame. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí estás siendo rico espiritualmente, con una actitud humilde, dependiendo de Dios. Miren, Lucas 14:11 nos deja ver claro por qué Dios siempre nos quiere llevar al orden. Dice así, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Cualquiera que se jacte, se enaltezca, sus aires de grandeza y aparentar que yo todo lo puedo, tengo buen trabajo, mis estudios, mi carrera, mi coche, mi casa y esto y el otro, entonces se está enalteciendo y Dios dice que Dios lo va a humillar. Pero el que se humilla será enaltecido, será ayudado por Dios. Señor, gracias por darme la oportunidad de ser un buen administrador de la casa tuya, del carro tuyo, del dinero tuyo, de la esposa tuya, de los hijos tuyos. Gracias porque me estás enseñando a cómo administrar cada cosa y cada persona que tú has permitido que esté cerca de mi vida, cómo tratarla, cómo atenderla. Y de esa manera nosotros nos volvemos, verdaderamente somos pobres en espíritu porque estamos dependiendo de Dios. Y Señor, no me dejes, ayúdame a presentarme cada día delante de ti como un obrero aprobado en las áreas de mi vida, donde en algún área de mi vida no estoy siendo aprobado. Dame sabiduría e inteligencia espiritual para poder gobernar bien esa área. Y Señor,
yo pueda verdaderamente ser maduro. Y ahí es donde Dios te ayuda, te exalta, para que estés sobre tu debilidad, no tu debilidad sobre de ti, sino tú sobre tu debilidad, dominio propio. A eso se está refiriendo este versículo, ¿sí? Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El principio es la diligencia hacia vivir en el principio de Dios, que es la humildad. El pobre en espíritu, el reconocer nuestra dependencia de Dios. Vamos a Proverbios, por favor, 12:10, ¿verdad? Dice, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Sí, es verdad, cuando dice que el justo cuida de la vida de su bestia, un hombre verdaderamente bueno y compasivo, cuida del sustento de sus animales, hermanos, no solo porque están a su servicio, sino porque son criaturas de Dios, de las que Dios mismo también cuida. Y esto es bien importante. Si tú tienes animales en tu hogar y todo, tienes que ser diligente en atenderlos también, darles de comer, tratarlos bien, alimentarlos, ayudarlos. Esto es muy importante. Se enferma tu bestia o tu animal, pues tienes que llevarlo con el veterinario, que sea atendido. Y bueno, pues darle también su comida, ¿no? Porque tiene una función. Mira, por decir, nosotros en un tiempo tuvimos unas aves aquí en la casa, y la verdad es que pues era muy padre porque teníamos que estarlos cuidando. Son unos animales muy delicados, las aves, y al final de cuentas pues pues terminamos mal, ¿no? Porque pues no cuidamos como Dios quería que cuidáramos de ellos. Vino el gato de por allá de otro lado y nos ganó con las aves. Y es bien feo, se siente bien feo, ¿no? Porque dice, Señor, perdóname, ¿no? Pues sí me enojé con el gato, ya lo perdoné, ¿verdad? Pero pues sí, mi corazoncito así como que lo tuve que guardar contra el gato. Y al final de cuentas, pues yo tuve que reconocer delante de Dios que fue mal descuido mío. Y bueno, pues hasta ahorita no he dado como que la opción para tener otras aves, porque necesitan mucho cuidado y sobre todo necesitan un buen clima. Las aves necesitan un buen clima. Ahora, si tú tienes un perrito, si tú tienes un gatito, pues tienes que, mira, te voy a explicar. También los animales tienen su lugar en la casa. No pueden andar por donde quiera, tienen que tener un espacio y hay que enseñarles a los animales, hay que educarlos. Cuando nosotros éramos pequeños, en la casa donde vivíamos con mis padres, teníamos perros. Y siempre llegamos a tener nada más un perro, no dos, nada más uno. Pero al perro no lo dejábamos entrar a la casa, se quedaba en el patio. Y allá era su casa y aunque lloraba y todo, hacía su berrinche el perro también, pero aprendió a estar, que su lugar era afuera de la casa, en el patio. Y teníamos que educar al perro también. Entonces, qué importante, eso es cuidar de tu bestia también. Tienes que estar educando al perro. Disciplinarlo. También el cuidado de los animales pues está en no maltratarles, ¿verdad? Habemos pues personas que podemos estar molestos, enojados y el primero que paga, diríamos, los platos rotos pues es el perro, ¿verdad? Y no debe ser. Sin embargo, bueno, antes cuando no conocíamos al Señor, teníamos nosotros un perro y pues bueno, a veces era como nuestro desquitarnos, ¿no? Y no era correcto, realmente hoy lo veo a través del principio de Dios. Les hablo de hace años, ¿no? Donde éramos 14 años, 13 años, ¿no? No conocíamos al Señor y realmente sí, lo tratábamos como si fuera pues cualquier cosa que no sentía, ¿verdad? Y no es así. También el maltrato, el no darles de comer, el no tener esa atención. Hay perritos que luego están muy flacos o están muy... y por eso dice aquí crueldad, ¿no?
crueldad es hasta poner a echar a pelear a tus perros. También eso es crueldad, porque tú estás cooperando con la agresión o con la maldad, ¿no? Entonces sí son varios puntos que a veces uno tiene que considerar en cuanto a la creación de Dios, porque son la creación de Dios. Así es. Más sin en cambio, fíjense, está el otro lado, ¿verdad? El contraste de que debemos, aquí nos dice que debemos ser diligentes, cuidando a nuestros animales que Dios ha puesto en esta tierra y que están cerca de nosotros. Eso habla de ser compasivos, pero debemos de trabajar, ser diligentes en ser compasivos con los animales también. Pero ahí está el otro lado, dice, mas el corazón de los impíos es cruel. Ahora, el impío es el que no quiere sujetarse ni a las leyes de Dios ni a ninguna ley. Vive como quiere. Dijéramos nosotros los mexicanos, vive como pues su gana le da. Entonces, ¿qué sucede? Se vuelve una persona cruel. Hasta con los animales es cruel, no tiene compasión de los animales, demuestra su crueldad con los animales. Le da de comer ahí cada que se acuerda. Pobre perro ya todo flaco, todo ahí hambriento y pulguiento y todo feo, ¿verdad? Y pues eso habla de la crueldad que hay en su corazón, la insensibilidad, no es compasivo. Y esta misma actitud pues se deja ver hasta hacia con las demás personas. Esa persona no es diligente en ser compasivo hacia con las demás personas, mucho menos con los animales. A mí me llama mucho la atención esta actitud, porque fíjense que hay una historia en la Biblia también de José, la vida de José cuando él era pequeño. Dice la escritura ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 37, que sus hermanos no les agradaba que José fuera a informarles de cómo se portaban, ¿sí? Y iba e informaba con su papá, José, de cómo sería el comportamiento de sus hermanos, y eso les molestaba muchísimo, y eran hermanos crueles, y probablemente a lo mejor pues podemos tener así hermanos, ¿verdad? Que no les guste que nosotros informemos a los padres o a otras personas, autoridades más arriba de nosotros, pues el comportamiento de los demás. Y ahí es donde las personas son crueles, muestran esa insensibilidad, falta de compasión, y terminaron echándolo en un pozo y luego lo querían matar, y después de ahí pues al final terminaron vendiéndolo. Qué crueldad, ¿verdad? Provecho, ¿no? Qué crueldad. Y más sin en cambio, cuando él, después muchos años adelante, José tuvo la oportunidad de poder a lo mejor vengarse, no lo hizo. Pasó por alto la ofensa antes que cometer el agravio. Los ayudó, le hizo el bien. No pagó mal por mal, sino pagó con el bien el mal que le habían hecho sus hermanos. Y eso le trajo honra. Eso habló de que en él principalmente había esa sensibilidad, esa compasión hacia con sus hermanos. Pero bueno, pues el principio aquí es que el justo, pues porque es justo, cuida de la vida de su bestia, cuida también de trabajar, de ser compasivo, porque él ha recibido compasión de parte de Dios y es compasivo hacia con los demás, su prójimo y hasta con los animales. Pero el que es cruel, pues no, el que es injusto, es impío, su actitud es de crueldad. Y es algo bien tremendo todo esto, pero pues se llega a manifestar hasta en la casa, ¿verdad? Así, a veces somos insensibles y crueles ante las necesidades de otros, y nosotros tenemos que ser compasivos hacia las necesidades de otros, como Dios lo es con nosotros. Vayamos a Proverbios 12:11, por favor. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Miren, aquí está el principio de diligencia bien claro. El que labra su tierra se saciará de pan. O sea que el que trabaja en obras, en actitudes correctas, justas, ¿sí? Como el agricultor, tendrá sus necesidades abastecidas.
eso es lo que nos deja ver a nosotros esta parte, que debemos de estar trabajando. ¿En qué? En nuestra vida personal. Debemos de estar nosotros construyendo las áreas de nuestra vida conforme a los principios de orden de la palabra de Dios. Y esto es muy, pero muy importante, hermanos. También dice ahí que mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento, ¿verdad? Y pues sí, manifiesta una actitud que no tiene conocimiento o entendimiento de cómo debe de hacer las cosas, de labrar su vida, su tierra. Miren, el que labra su tierra será saciado de pan. Acompáñenme a Salmo 128:2. Salmo 128:2. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Sí? O sea, cuando tú trabajas, vas a recoger una cosecha, un beneficio en lo económico, ¿verdad? Ahora, vamos a ponerlo en lo espiritual. Si tú trabajas en lo espiritual, va a haber una cosecha, va a haber un fruto. Si tú trabajas en lo familiar, va a haber también una cosecha, un fruto. Si tú trabajas en lo laboral, pues va a haber un fruto. Y así, lo importante aquí es que tienes que ser diligente en trabajar en esas áreas de tu vida. Y bueno, se empieza con uno mismo. Yo tengo que trabajar con mi propia vida donde no he trabajado. Por decir, si a mí me gusta estar pidiendo dinero prestado y no pagar, bueno, pues eso ya es robo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, trabajar para poder pagar esa situación. Y desde el momento en que yo me doy cuenta que eso es injusto, entonces en mi mente ya empiezo a trabajar y dice, no, la Biblia dice no robarás. Y si yo tuve el valor para ir a pedir dinero prestado para una necesidad, entonces yo le doy gracias a Dios que me da fuerzas, me da trabajo y poco a poco voy pagando ese préstamo que solicité. Ya estás trabajando. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a ser diligente y responsable con tus compromisos. Y eso empieza contigo, lo que te repito. Tú tienes que darte cuenta en qué áreas de tu vida tú no has trabajado. Y tienes que trabajar en esas áreas de tu vida. Ahora, cuando ya trabajas en esas áreas de tu vida, no quiere decir que ya lo logré, ya alcancé dominar esa área de mi vida. Bueno, quiero decirte que de ahí en adelante tienes que diario seguir labrando o trabajando esa área de tu vida. ¿Para qué? Para que otra vez no venga a caerse a pobreza, ¿verdad? Entonces, es importante nosotros darnos cuenta de este principio de la diligencia. También Efesios 4:28 nos dice ahí claramente, dice Pablo a los Efesios, el que hurtaba, no hurte más, hurtar es robar. El que robaba no robe más, sino trabaje, dice Pablo, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bien, si ustedes se dan cuenta, es un principio de ser diligentes, no negligentes, porque la mano del diligente enriquece, la del negligente empobrece. Y dice aquí el proverbio, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es decir, que pierdes el tiempo en cosas vanas que no tienen provecho, ¿sí? Y bueno, al final de cuentas, pues tienes vacía tu despensa y también la cabeza. De veras estamos de ociosos nada más. Es bien tremendo, mira, hay gente, sí la hay, hay gente que ya estudió su carrera, ya hizo esto, ya hizo el otro, y no trabajan. Quieren estar de ociosos todo el tiempo. Pero dicen que no hay trabajo. Y menos con la pandemia. Entonces es aquí donde podemos darnos
darnos cuenta que esta persona pues está en una actitud de ¿qué? De pereza, ¿verdad? Y eso es pecado delante de Dios. Hay pereza en trabajar físicamente, hay pereza en trabajar mentalmente. Ahí es donde más cuesta trabajo, pero sí se puede trabajar en la mente. Hay que trabajar con las emociones, hay que trabajar con las acciones, las actitudes. Oh, me voy a dominar. ¿Sí me explico? Entonces, tranquilo, Raulito, tranquilo, domínate, ¿sí? Y ahí es donde trabajamos con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y hasta a veces, Señor, gracias porque me estás enseñando a dominarme. Y estás trabajando, y eso es bueno, le agrada al Señor. Va a haber un fruto en tu vida, en el carácter de tu vida. Se va a manifestar el fruto del Espíritu, paciencia, templanza. Y esto es algo muy, muy hermoso de parte de Dios. Pero tenemos que trabajar. Mira, acompáñame a Proverbios 13:20, para el que no trabaja. Y para los que trabajan también. Dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Fíjate, hasta en eso tenemos que trabajar. Identificar. No se trata de que estés excluyendo a unos sí y a otros no. No, permíteme. Tenemos que identificar quién es sabio y acercarnos con ellos para poder aprender. Ya estás trabajando en aprender a ser sabio. Porque el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Mira, si tú te juntas con una persona que diario te trae el chisme, diario te informa de esto, te informa del otro, y nunca te habla de las áreas de su vida que están mal y que necesita arrepentirse delante de Dios y que necesita también que alguien ore por esa persona, bueno, pues discúlpame, pero esa persona es una necia y tarde o temprano será quebrantada. Y a veces más necios somos nosotros porque estamos duro y duro escuchando a esas personas. Y también nos va a venir el quebranto. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a ser sabios. ¿Qué es lo que es ser sabio? Mira, ¿sabes qué? Oye, con todo respeto, ya me di cuenta que vienes cada ratito a informarme de la vida de los demás, pero nunca me hablas de tu vida. Yo te pido de favor que te examines y que nos examinemos, porque no somos perfectos. Que antes de, como dijo Jesús, ¿no? Antes de mirar la paja de tu hermano, miremos la viga que hay en nosotros. Y si vamos a juzgar, pues que lo que vamos a juzgar con justo juicio, nosotros no lo estemos cometiendo como ellos. Porque entonces pues ya caemos en hipocresía. Qué importante es nosotros trabajar en esta parte. ¿De qué? De hasta de poner un freno, ¿sí?, a aquellas personas que son necias. Y sabiamente no los estamos lastimando, las estamos llevando al orden. Algunos se van a disgustar y se van a molestar, pero pues estamos aquí para agradar a Dios obedeciendo su palabra, no para agradar al hombre y obedecer al hombre, no, estamos aquí para agradar a Dios. ¿Cuántos de los que estamos esta mañana reunidos estamos esforzándonos en trabajar por escuchar estos principios para que pues los pongamos por obra durante el día y entonces agrademos a Dios? Y ya estamos, fíjense, siendo diligentes, como Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, sino que usas bien la palabra de qué, de verdad. Timoteo, Timotea, échale ganas, como decimos los mexicanitos, síguete esforzando y siendo valiente en la vida devocional, en aplicar los principios, en los servicios que hay durante la semana. Esfuérzate y vas a ver que el fruto va a venir a tu vida. Incluso quiero decirles que muchos ya están viendo fruto en su vida, en su carácter. Algunos Dios les está ya abriendo el entendimiento con más claridad y ya pueden ver las cosas. Ya pueden ver cuando viene el necio y le dicen, no, ¿sabes qué? Discúlpame, vamos a arreglar las cosas en orden. Lo que tú me vengas a decir, ok, te escucho,
pero vamos a poner los principios de la palabra de Dios aquí entre nosotros, para que tengamos una buena relación y vivamos en paz. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que así sea, ¿verdad? Miren, vayamos a Proverbios 12:12, por favor. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Cuando habla del impío, recordemos que es el hombre que no quiere nada con Dios. Quiere vivir como él quiere. Dice, la red de los malvados aquí significa lo que se queda apresado en la red, pero del mal, o lo que se adquiere injustamente de otras personas. Y bueno, resumido así en pocas palabras, el impío codicia lo que pertenece a otros y lo obtiene a como dé lugar. Eso es lo que hace el impío. ¿Se acuerdan de la malvada Jezabel y de Acab? Que eran reyes me parece que eran de Israel. Acuérdense que la nación de hebrea se dividió en dos, en Israel y en Judá, después de que murió Salomón. Y en esas generaciones se levantó Acab gobernando Israel y Josafat gobernando Judá. Y entonces Acab se casó con la malvada Jezabel, que era la que adoraba a los Baales. Y pues ahí era una mujer que le gustaba tener el control, no le dejaba liderar al varón. Y entonces, ¿qué sucede? Pues el varón en una ocasión, el Acab, le gustaba una heredad que estaba ahí cerca del reinado, y le fue a preguntar al dueño que si se la vendía, y le dijo que no, y él se aferró, se obstinó con esa heredad, que él quería esa heredad, y tanto cuando le dijeron que no, se puso triste. Y que llega la malvada Jezabel, su esposa, y que le dice, ¿qué tienes? No, pues es que fulano de tal no me vende la heredad. Y me dice, juro por mi Dios que mañana a estas horas esa heredad es tuya. Pues ¿vas a creer que mandó matar a ese hombre? Y ahí es como te digo, ¿no? Se codiciaron lo que le pertenecía a otros y lo obtuvieron a como diera lugar. Y eso es algo bien tremendo. Nosotros a veces podemos caer, no estamos exentos, podemos caer. Por eso es importante cuidarnos de no andar codiciando lo que otros tienen. O sea, no está mal que veas que tu vecino o tu familiar tiene un buen carro. Lo malo es codiciar el carro de él. Que tú quieras tener el carro que él tiene. Ahí sí ya es pecado. Miren, vayamos a Jeremías 5:26, por favor. Jeremías 5:26 dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. O sea, Dios está usando la vida del profeta Jeremías para hablarle al pueblo y decirles lo que había. Fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, o sea, sus trampas, ¿no? Pusieron trampa para cazar a otros, mentiras y engaños, para obtener lo que ellos querían, a como diera lugar. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, mira. Así se hicieron grandes y ricos. Ah, qué tremendo es esto, pero es pecado delante de Dios. Cuando nosotros engañamos a la gente y a través del engaño nos enriquecemos, tenemos más cosas materiales. Eso es pecado delante de Dios. Dice, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. O sea, su maldad de ellos, su engaño y todo eso fue más allá de los hechos de un malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres no juzgaron. ¿Qué hicieron? Ah, bueno, el impío codició lo que le pertenecía a otros y lo obtuvo a como diera lugar. Ahora sí, como decimos los mexicanos, a costillas de otros, a como fuera lugar. Y qué tremendo, fíjate, qué tremendo es cuando nosotros somos a lo mejor empresarios, pequeña, mediana o grande empresa, la que sea, y si nosotros buscamos enriquecernos
a costillas de otros los tenemos como esclavos y no les pagamos lo que es justo y los tratamos como debe de ser justamente. Y todo porque, no, pues si su empresa de fulanito de tal está tan bonita y tan grande y buena, y más ahorita en la pandemia que estamos viviendo, se está levantando, pues yo también. Pero si el otro trae como esclavos a los trabajadores y todo, y aún así sin protección y sin nada, y tú también quieres hacer lo mismo, pues discúlpame, pero eso ya es pecado, ya estamos codiciando como dice, codicia el impío la red de los malvados. Y eso es un peligro, hermanos. Que nosotros estemos codiciando el ser como otros y tener lo que otros tienen. ¿Sí? Y eso también habla de envidia. Porque le tienes envidia. Yo quiero ser como él, yo quiero tener el trabajo que él tiene, yo quiero tener la casa, el carro que él tiene, pero no te das cuenta que lo que estás viendo es que esa persona lo obtuvo a como diera lugar, o sea, transando, engañando, robando, y tú también quieres hacer lo mismo. Y eso es pecado. Pero dice, la raíz de los justos, fíjense, la raíz de los justos dará fruto. ¿Por qué? Porque una persona que es justa, ¿sí?, quedan satisfechos proveyendo, fíjense bien, tranquilamente para sus necesidades y las de su familia. La que es justa. Pablo lo dijo, mientras tengas comida, sustento y abrigo, ten contentamiento con el Señor. Y con lo que tienes, sé agradecido. ¿De qué me sirve tener una gran casa, tener un carro, tener un buen trabajo, si estoy robando, si estoy mintiendo, si no soy compasivo con los de mi familia y con los trabajadores? ¿De qué me sirve? De nada. Más sin en cambio, cuando nosotros estamos siendo proveídos de parte de Dios con un trabajo para suplir nuestras necesidades, para poco a poco ir aprendiendo a ser buenos ahorradores y administradores, y después, pues, sí, si sale hasta para irse a dar una vuelta o pasear o unas vacaciones unos días, no está mal. Pero te das cuenta que lo has hecho logrando todo eso bajo los principios de honestidad, de verdad, de justicia, y eres un hombre justo. Y Jeremías 17:7 lo dice claramente. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, cuando tú dices que confías en Jehová es porque utilizas los principios de su palabra para las áreas de tu vida. ¿Por qué? Y ahí es donde vas a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a la corriente echas tus raíces y no verás cuando venga el calor, sino que tu hoja estará verde, y en el año de sequía no te fatigarás ni dejarás de dar fruto. Esto pasa con las personas que confían en el Señor. Confiar en el Señor es, creo en lo que dice su palabra, los principios que me enseñan para resolver las áreas de mi vida, y los aplico. Y a la vuelta de los años vas a ver un fruto. Porque dice, la raíz de los justos dará fruto. ¿Sí? Proverbios 12:13, por favor. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Fíjense, ya se dan cuenta cómo aquí el impío es enredado en la prevaricación de sus labios. O sea, ¿por qué? Porque es diligente en estar con lengua suelta, dijéramos nosotros los mexicanos, ¿verdad? Pero más el justo saldrá de la tribulación. Bueno, porque es inteligente, sabe cuándo hablar y cuándo callar. ¿Sí? El impío a menudo se enreda con sus propias palabras, se compromete aquí, se compromete allá, y pum, ya cuando ve, está con todo el mundo comprometido menos con Dios. Y dice, al contar pues todas sus situaciones y todo, a veces tropiezan hasta con sus propias palabras.
Les pedimos una disculpa, hermanos, es que se fue la luz y se cortó toda la señal también de internet. Pero bueno, pues aquí estamos ya de regreso, gracias a Dios. Seguimos con Proverbios 12:13, dice: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El impío a menudo se enreda con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque esas palabras también van cargadas de mentira. Y necesita tener una buena memoria el mentiroso, pues de otro modo, pues lo que diga no será de acuerdo con lo que antes dijo. Y bueno, para cubrir una mentira, pues necesita inventar otras. Vamos al Salmo 64:8. Fíjense, es bien peligroso esto de la mentira. Por eso Dios aborrece la mentira. Es una de las 7 cosas que abomina a Jehová, la lengua mentirosa. Dice Salmo 64:8. Sus propias lenguas lo harán caer. Se espantarán todos los que lo vean. Es verdad. La mentira te lleva a otra. Y sabes, al final de cuentas vives una vida fingiendo. ¿Sí? Una vida como el que es artista, ¿no? Aquí pone una careta, aquí pone otra, aquí otra, en su familia otra, en la televisión otra, en la sociedad otra, en las noticias otra, y fingiendo nada más. Así es el mentiroso. Dice el Salmo 5:6, por favor. Salmo 5:6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. ¿Sí? Tarde o temprano al mentiroso le llega su consecuencia. No. Sí. Nos comentan que ya se escucha. Ok. Sí, gracias por estarnos ayudando, hermanos. ¿Ya se escucha? Pónganme una manita, ¿no? Por favor. Sí, es que estaba esperando a ver si ya, pero bueno. Ahorita nos comentan si ya se escucha, nos ponen like, ¿verdad? Para poder. Entonces, podemos ver que el Salmo 5:6 dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Y también nos habla el proverbio de: mas el justo saldrá de la tribulación. Si ustedes se dan cuenta que hay un contraste entre el que es justo y el que es injusto. El que es justo, por aprender a moverse en la verdad, también sale, Dios lo rescata de cualquier tribulación. Pero el que es injusto, por moverse en la mentira, caerá. O sea, es injusto mentirle a las personas, mentirle a Dios, mentirle a las personas, es injusto. Al final de cuentas, tú estás acarreando tu propia consecuencia. Dice, pero más el justo saldrá de la tribulación. O sea, que habla que el justo habla lo necesario y lo verdadero, por lo que a causa de la prudencia de sus labios quedará finalmente libre, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque la verdad acaba por abrir paso y Dios viene también en ayuda de él. Cuando tú te mueves en la verdad y yo me muevo en la verdad, entonces la ayuda de Dios está ahí, hermanos. Porque Dios es un Dios de verdad y Él opera en la verdad, no en la mentira. Pero cuando yo me muevo en la mentira, híjole, qué terrible es, hermanos, porque viene la consecuencia. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Ananías y Zafira? Que tenían una heredad y en aquel entonces, fíjense, Dios les puso el querer como el hacer por su buena voluntad, de que la vendieran y que todo lo que recibieran de esa heredad la entregaran a los apóstoles porque había necesidad en la congregación.
estaba creciendo la congregación, hermanos, y había necesidad. Lo mismo es hoy en día. La congregación Dios la hace crecer, añadiendo más a su iglesia a los que han de ser salvos, también crece la necesidad. Y entonces Dios empieza a poner en los congregantes el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios puso en Ananías y Zafira que vendieran la heredad y lo que les pagaran todo lo trajeran a los apóstoles. Pues vas a creer que qué tremendo, pero mintieron. Y entonces agarra y cuando le sustraen de lo que de la venta de la heredad y no lo entregan todo, y lo que quisieron entregaron. Cuando llegan con Pedro les dijo, no, o sea, a ver, Ananías, no vendiste en tanto la heredad y si tú la hubieras vendido para ti, ¿no se te quedaba todo a ti? ¿Por qué sustrajiste de la heredad? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? El engaño, la mentira. O sea, si Dios ya te había dado el poner, te había puesto en tu mente y en tu corazón el que la vendieras y que trajeras todo, ¿por qué no lo hiciste? Y aparte no con eso, no veniste y me hablaste la verdad, me trataste de engañar y de mentir, y no me engañaste a mí ni me mentiste a mí, sino a Dios y al Espíritu Santo. Y en ese momento, ¡pum!, que cae muerto Zafira y Ananías también. Los dos. Después entró su mujer y también le pasó lo mismo a su mujer. O sea, tarde o temprano la mentira nos va a llevar a la ruina. Ahora, ¿qué vemos aquí? Más sin en cambio, cuando alguien se mueve en la verdad, aún en su tribulación, en su angustia o todo lo que esté pasando, Dios viene en ayuda de él. Porque la verdad siempre triunfa, hermanos. Y conocerás la verdad y la verdad nos hará que libres de la mentira. ¿Sabes quién es el padre de la mentira? Satanás. Y si tú vives mintiendo, pues tú estás demostrando que eres hijo de quién. Ahora, yo nada más te digo lo que dice la Biblia. Yo no estoy diciéndote y asegurando es que tú lo eres. No, estamos haciendo una comparación, hermanos, de donde si yo me muevo en la verdad, aunque cometa cualquier error, aunque peque, pues estoy manifestando que estoy teniendo obras de justicia. Pero si yo ando mintiendo y ando aparentando una vida que no debo de aparentar y que no soy sincero, entonces pues estoy manifestando que pues estoy viviendo una vida injusta y pues también que ando obedeciendo al maligno. Y es algo bien tremendo, hermanos. Pero yo cuando hablo la verdad, aunque tenga alguna aflicción o alguna tribulación o alguna angustia, Dios nos ayuda. Miren, ayer me hablaba por teléfono un amigo de la infancia. Híjole, es algo bien hermoso porque hoy él ya ha conocido del Señor y está aprendiendo ahí en sus luchas y en sus batallas a afirmarse con el Señor. Y me hablaba por teléfono y me decía este amigo, decía, oye, brother, una pregunta, ¿me podrías ayudar? Y le digo, sí, dime, ¿hay algún problema con respecto a hacer meditaciones del OM? Y sabes que luego que se me prende el foco, hermanos, dije, ay, ¿cómo que hacer oraciones o meditaciones del OM? Y que me voy al internet a investigar luego qué era eso, y pues es el yoga que va a poner la mente en blanco y enfocarte a cosas que no son sanas con respecto a la palabra de Dios. Y entonces, pues que le digo, oye, ¿me permites marcarte por teléfono? Y pum, que echamos una llamadita, y el Señor me llevó a que lo llevara a que pues, sacara la verdad. Porque ya le pregunté, oye, brother, ¿cómo andas con tu vida en tu relación con Dios? Y pues me dice, no, pues mal, no ando bien. Oye, y entonces, ¿cómo andas con las demás situaciones? Pues es que ando bien preocupado y bien angustiado, porque pues la situación que se está viviendo me está afligiendo, agobiando, atribulando, dice, pero... Y pues ya que le doy el consejo del Salmo, ¿no? Echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. Y empecé a darle los consejos de la palabra de Dios. Gracias a Dios que me permitió ministrar a este varón.
y al final de cuentas, pues Dios le hizo ver qué era lo que estaba pasando. Todo eso era consecuencia de que estaba faltando firmeza en su vida. Pero fíjense cómo él también entendió y dice, no, dice, pues la verdad, gracias a Dios, dice, porque pues me permitió acercarme a ti para que me orientaras, para que me dijeras. No estoy tirándome halagos a mí, claro, ¿no? Porque nosotros no somos nada, hermanos. La Biblia nos dice que somos siervos inútiles cuando hacemos lo que tenemos que hacer, y toda la gloria es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo también le doy la gloria al Señor que pues me permitió también darle el consejo certero para su necesidad, y él pues pueda avanzar en su vida espiritual. Entonces él dice, pues la verdad es que pues gracias a Dios porque tengo con quien comunicar, porque como que no me sentía bien al estar queriendo practicar las meditaciones o las oraciones del Om. Y le digo, pues gracias a Dios, hermano, pero Dios te está avisando que te afirmes en Él, que te acerques, ¿sí? Entonces, qué importante es darnos cuenta aquí. Aquí se cumple lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y eso fue lo que yo experimenté ayer con mi amigo. Tenía una aflicción bien fuerte y el Señor le hizo ver por qué. Y cuando le hizo ver por qué, oramos y toda la situación, y terminó estando en paz. El Señor lo libró de sus aflicciones. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén, ¿verdad? Bueno, pues terminamos con Proverbios 12, 14, por favor. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Es decir, que el bien hablar y el bien actuar lleva consigo recompensa. Las palabras sabias, las palabras bondadosas, las palabras puras, las palabras de verdad y no de mentira, son recompensadas con amor, con favor y con respeto. Y las buenas obras también vuelven en bendición a nosotros. Miren, Mateo 10:41, por favor. Mateo 10:41. Con esto terminamos. Dice así: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta que recibirá. Fíjate, aquí está hablando, sí, que el hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, pero también le será pagado según la obra de sus manos. Aquí estamos viendo que Dios nos está llevando a una parte de buenas acciones, a obras de justicia. Porque si tú recibes a un profeta, ¿sí?, recompensa de profeta recibirás. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora, ¿con qué palabras? Fíjate, vamos a aplicarlo a nuestra vida. Si tú sabes que tu esposa es creyente, o tu esposo es creyente, fíjate, tú agarras y cuando llega, mi amor, siéntate, te sirvo de comer. Sí, mi amor, muchas gracias. ¿Con qué palabras lo estás recibiendo cuando llega del trabajo? ¿Y con qué actitud tus acciones son justas, tus palabras son justas? Y eso vas a cosechar. Si tú siembras justicia, cosecharás justicia. Y lo mismo es hasta con una persona que, mira, te voy a decir algo, con una persona que no es creyente. Si tú tratas bien a esa persona que no es creyente, también esa persona se va a dar cuenta de la justicia de tus palabras justas y de tus hechos justos. Apenas nos pasaba una situación muy fuerte. Yo les decía, venía una persona, vino a tocar a la casa como a las 11 de la noche, y es uno de los muchachos que andan allá en la explanada y que andan pues bebiendo y que pues andan mal. Y me vino a tocar como a las 11 de la noche. Y yo dije, híjole, y ahora ya me vino la prueba. Y cuando me asomo por arriba de la casa me dice, no, don, dice,
ya me cansé, dice, ya necesito ayuda, dice, ya estoy harto de estar viviendo como estoy viviendo. Y entonces ya bajé, lo escuché, procuré darle el consejo correspondiente, y pues aparte de eso el Señor nos movió a misericordia, a ser compasivos con él y darle de comer. Y pues de alguna manera que se abrigara también, ¿verdad? Porque estaba haciendo frío en ese día. Y qué importante es nosotros aún hasta hacer el bien a esa persona. Yo quiero decirte que es un alma delante de Dios. Sí, está viviendo una vida en el alcoholismo y todo, pero es un alma, hermanos. Es un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, como yo también soy creado a la imagen y semejanza de Dios. Y si yo lo sacio del bien, de palabras de orden, de palabras del Señor, y si yo también tengo actitudes correctas y justas con Él, bueno, lo que estoy sembrando con Él, yo sé que lo voy a cosechar. Porque Dios es un juez justo y misericordioso. Entonces, qué importante es para nosotros darnos cuenta que el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según las obras de sus manos. Esto habla que en lo que dependa de nosotros hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, hermanos. No te canses de hacer el bien. No te canses de ser diligente en hacer el bien. El principio de estos versículos es ser diligente. Si ustedes se dan cuenta, termino con esto, resumiendo esto. ¿Sí? Cuando habla en el versículo 9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. La diligencia aquí aplica en ser mansos y humildes, pobres en espíritus, reconociendo siempre nuestra necesidad de Dios. Y eso nos va a ayudar, nos va a bendecir. Y también habla, dice, el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Bueno, el que es justo habla de que es compasivo, es diligente en la compasión hacia con los demás, porque él entiende que ha recibido la compasión de Dios a su vida. Y es ahí donde nosotros somos diligentes en ser compasivos con nuestro prójimo, hasta con los animales de nuestra casa. Y el versículo 11 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. ¿A qué se refiere esto? A ser diligentes en trabajar en renovar nuestro entendimiento para que tengamos, seamos saciados de ese trabajo que hacemos. Y entonces también nuestra familia sea saciada cuando nosotros trabajamos con ellos. Y también aplica el principio en lo natural. Si yo trabajo, pues hay sostenimiento en mi casa para la comida, para el gas, para la luz, para el agua. Pero si yo no quiero trabajar, pues va a haber vergüenza y pobreza. Yo tengo que ser diligente en trabajar en las áreas de mi vida para lo que se necesita ser saciado. Y el versículo 12, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. ¿A qué se refiere? A que yo debo de ser diligente en confiar en Dios, en todo lo que venga a mi vida. ¿Por qué? Porque seré como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará su fruto a su tiempo y mi hoja no caerá. Y todo lo que haga prosperará. En el versículo 13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿A qué se refiere? A que yo siempre tengo que trabajar, ser diligente en hablar verdad entre nosotros y no mentiras. Y aún en mi tribulación o en mi angustia, Dios vendrá en mi ayuda, hermanos. Y el versículo 14 termina hablando claramente el principio. El hombre que es diligente será y que sacia del bien de su boca a otros y que también sacia del bien con sus obras a otros, también él será saciado. Es un principio muy importante, hermanos, ser diligentes en las cosas de Dios, en la justicia de Dios. El Señor Jesús lo dijo claramente, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será
añadido. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, que el Señor nos esté ayudando esta mañana a ser diligentes. Y no olvidemos el consejo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse, sino que usas bien la palabra de verdad. ¿Por qué se lo decía Pablo a Timoteo? Sí, porque hay obreros, pero hay obreros que son aprobados, buscan ser aprobados por su diligencia en conocer al Señor, conocer sus principios y aplicarlos a las áreas de su vida, pero hay obreros que no son aprobados, son reprobados, porque no son diligentes en conocer al Señor, en conocer sus principios y aplicarlos en su vida. Oremos, hermanos. Señor, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra, Padre. Tu palabra que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor, que debemos de ser diligentes en conocerte a ti, en entender que tú eres nuestro Dios, que haces justicia, misericordia, y que, Señor, nos enseñas a vivir humillados delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a andar en la verdad. Ayúdanos a trabajar en las áreas de nuestra vida, a ser compasivos como tú has sido compasivo con nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros seamos diligentes en confiar en tu palabra, Padre, para ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a su tiempo y nuestra hoja no cae y todo lo que hagamos prospere. Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos si en algún momento hemos sido negligentes en algún área de nuestra vida. Hoy te pedimos perdón. Necesitamos ser diligentes, esforzados y valientes, como tú le decías también a Josué. Y como Pablo le decía a Timoteo, que nos esforcemos, que procuremos, Señor, con diligencia presentarnos a ti aprobados. Como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, que usemos bien la palabra de verdad. Ayúdanos a usar bien esta palabra que tú nos has dado en este día, que sea de edificación a nuestras vidas, que demos frutos, Señor, y que, Señor, también tú en tu buena voluntad uses nuestra vida, Señor, para poder ayudar a otros, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Padre. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están con nosotros reuniendo, Señor, en esta vida devocional. Oramos por ellos, los bendecimos. Te pedimos, Señor, que fortalezcas las áreas de su vida. Si alguno de ellos está en algún área de su vida caído, Señor, levántalo, Señor. Levántalo por misericordia, Señor. Rogamos y suplicamos que tú afirmes el corazón de nuestros hermanos en ser diligentes, en buscarte, en conocerte cada día más, Señor. Gracias por sus vidas, por sus familias. Gracias por sus matrimonios, sus hijos. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Amén, que así sea. Pues damos gracias a Dios, amados hermanos, y queremos informarles que estamos para servirles en el teléfono que aparece ahí en los anuncios. Y pues si tienen alguna necesidad personal o alguna petición de oración, pueden comunicarse con nosotros. Estamos al servicio de ustedes. Que el Señor esté pues ayudándolos y fortaleciéndolos. También, si Dios permite, pues nos veríamos el día de mañana, ¿verdad? La vida devocional. Y bueno, pues que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un bendecido día en el Señor. Este video lo van a encontrar completo en YouTube, ya unido debido a la falla de que se fue la luz, pero bueno, estamos en eso. Primero Dios. En eso tenemos que ser diligentes. Que Dios les bendiga.
bendiga, hermanos. Saludos a todos los hermanos que nos están acompañando esta mañana. Que Dios les bendiga y que tengan un bendecido día. Hasta pronto.